Se encienden las alarmas en Morena y es que acaba de ganar la ultraderecha en otro país de Latinoamérica, esta vez en Chile, quien deja gobernar de nueva cuenta la derecha en su país, y eso hace que aquí en México, aunque no lo parezca, pues empieza a preocuparle a Morena. ¿Y por qué? Pues porque organizaciones mexicanas supuestamente apartidistas como Hazte Oír, Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González y otras más vinculadas al Yunque financian a la derecha de Chile. Entonces, estas organizaciones mexicanas acaban de conseguir un presidente en Chile porque pues su base está aquí en México. Además, ahora en Morena empiezan a preguntarse si vale la pena estar arriesgando la permanencia en el poder por unos cuantos presuntos delincuentes en sus filas, porque bien sabemos que no todos en Morena siguen los pasos marcados del presidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y este tema pues ya llegó a la mañanera el día de hoy. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. Dando un giro completamente, preguntarle, ha estado posteando particularmente en la red X, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, incluso en el último o de los últimos tweets que ha posteado, es que pues avisora la posibilidad de un golpe de Estado en su país. Preguntarle a usted sobre esto, si qué opinión tiene, qué reflexión tiene sobre esta situación. Pues estamos atentos a estas denuncias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como saben, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, con que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta que decida, o primer ministro, dependiendo del régimen democrático que tengan. Siempre vamos a estar de acuerdo con eso y siempre vamos a hablar en contra del injerencismo, de la intervención. Entonces estamos atentos a estas denuncias que está haciendo la presidenta de Honduras y a través de Relaciones Exteriores pues estamos en comunicación. Y por último, presidenta, a usted le preguntaron el día de ayer sobre la elección que se realizó en Chile, ¿quién definieron los chilenos que va a gobernar ese país? No quisiera pasar por alto, dejar de preguntarle de esto, sobre esta situación. El que haya ganado pues este político en Chile y que pues ya hay en toda la información sobre su tendencia de ultraderecha y que está muy conocido, dos puntos concretos. Precisamente en Chile, en los 70s, el golpe de Estado de Augusto Pinochet fue fulminante, sabemos, contra Salvador Allende. Ahí se empezó a incubar el neoliberalismo. Es algo que no debemos de, me parece que históricamente, dejarlo perdido, que no pasó nada o pasó otra cosa. Y en este mismo sentido, esto mismo me ha llamado mucho la atención porque al revisar las redes sociales, en México hay, en nuestro país, hay gente que está envalentonada con esto, con el triunfo de esta persona, que bueno, pues fue decisión de Chile completamente, pero me refiero más allá, sino a la parte histórica, a la parte de cómo afectó después a América Latina misma, y que incluso han llegado a decir mi general Pinochet o este tipo de expresiones. Quisiera citar y con esto preguntar ahora sí a un escritor alemán que dijo: cuando el fascismo regrese, regresará en nombre de la libertad. Eso fue lo que dijo, muchas cosas que reflexionar. Usted dijo ayer, hay mucho que reflexionar, pero preguntarle si pudiera ahondar esta reflexión de parte de usted sobre todo este proceso que ahora estamos viviendo en América Latina. La época de los 70s en el cono sur, particularmente del continente, fue caracterizada por golpes de Estado, con mucho intervencionismo de los Estados Unidos, que fue incluso reconocido después cuando se abrieron los archivos. En particular en Chile, a partir de una elección democrática gana Salvador Allende. Salvador Allende realiza una serie de acciones, como por ejemplo la nacionalización del cobre, que no le parece a grupos de la oligarquía chilena ni a Estados Unidos.
y viene un golpe de Estado. Primer problema, porque el gobierno de Allende había sido elegido democráticamente por el pueblo chileno. Viene un golpe de Estado en 1973, el 11 de septiembre, caracterizado por una represión y aniquilamiento brutal a todos aquellos que habían pertenecido al gobierno de Salvador Allende y a todos aquellos que fueron parte de esta movilización popular. Hay escenas muy difíciles de olvidar, terribles, de asesinatos en un estadio en donde iban colocando los cuerpos de aquellos que habían detenido y los aniquilaban sin juicio por el solo hecho de pensar distinto. Más allá del modelo económico, es decir, un régimen absolutamente autoritario, dictatorial, que duró muchos años. No recuerdo cuándo fue el año que se hace el referéndum del sí y el no en Chile y entra de nuevo la democracia. Lo que llama la atención del actual presidente o quien ganó la elección en Chile, más allá de que ganó democráticamente, reconocido por todas las fuerzas políticas, es su reconocimiento a Pinochet. Y sí llama la atención, evidentemente. Y nos lleva a una reflexión, porque más allá de un modelo económico, el tema es el autoritarismo. Porque en México hay democracia. Por más que quieran decir que nosotros en la 4T somos autoritarios, aquí hay democracia absoluta. No se persigue a ningún medio de comunicación por lo que dice, a ninguno. Se debate, pero no hay persecución, no hay censura. Se puede movilizar y organizar quien sea. Aquí se hizo hace algunos años una reunión de ultraderecha en la Ciudad de México, libremente se permitió que se desarrollara. Entonces llama la atención la reivindicación de Pinochet. No se puede reivindicar, desde mi perspectiva, a regímenes autoritarios que se caracterizan por el asesinato y el exterminio de quien actúa en contra o piensa distinto, o se desaparece, como fue en algún tiempo en México, por el solo hecho de pensar distinto. Entonces, vale la pena la reflexión. Leía hoy en algunas columnas que decían es que es normal el péndulo en la democracia, se va a la derecha, se va a la izquierda, se va a la derecha. Y no necesariamente, y particularmente hablando de este autoritarismo atroz y esta reivindicación de un golpe de Estado. Es como aquí que alguien reivindicara a Victoriano Huerta, que llegó al poder con un golpe de Estado contra Madero. Ahora, eso es distinto, un golpe de Estado, a cuando se elige por el pueblo a una persona que piensa de esa manera. Y esperamos, evidentemente, que en Chile no se llegue. Cuando llegue el nuevo presidente, pues que se actúe democráticamente, ¿no? Como llegó. Pero es importante, sobre todo para los jóvenes, lo que ocurrió en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil y muchos otros países, en donde hubo golpes de Estado en contra de gobiernos electos democráticamente. De hecho, nuestra embajada, nada más como un agregado, nuestra embajada salvó muchas vidas y precisamente muchos chilenos vinieron a nuestro México país. Internamente vivía, por ejemplo, el problema de las desapariciones políticas, pero al mismo tiempo en su política exterior actuaba recibiendo a muchísimos chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, que llegaron a México
asilados. Por cierto, así como fue la recepción de españoles republicanos en su época por el general Cárdenas, le dieron mucho a México. Mi generación, yo salí de la primaria en el 74, pero en el CCH pues tuve muchísimos maestros argentinos, uruguayos que habían llegado a México, y sobre todo en todas las áreas, porque en ciencia, en el área de matemáticas, de física, había pues grandes intelectuales, científicos que fueron recibidos en México y que ayudaron muchísimo. En las ciencias sociales también, importantísima la colaboración que se generó con científicos sociales en México. Dieron mucho, tanto los españoles republicanos como muchos exilados sudamericanos que llegaron a nuestro país y que nuestro país les abrió las puertas. Esa es la característica de la política exterior de México, que se perdió un poco en la época, sobre todo de Fox, Calderón, Así es. Incluso Peña. Cedillo quizá un poco, también. Pero en la época anterior decían oscuridad, ¿cómo es el dicho? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Así se decía que era la política en México. En esta reflexión que hace usted sobre la situación latinoamericana, ya ha dicho que no quiere pronunciarse en torno a María Corina, pero quiero mencionarla porque María Corina es una política de derecha que no reconoce las elecciones en su país. Se opuso al presidente Maduro y no reconoció esas elecciones, pero Xiomara Castro es una política de la izquierda, así se autodenominan, y tampoco reconoce las elecciones en su país. Conocer su opinión al respecto sobre estas dos políticas, los extremos de la izquierda y la derecha, que no son democráticos, parece ser, como usted acaba de mencionar. Es distinto, porque hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera. Y nosotros, por convicción y por constitución, estamos en contra del intervencionismo y el injerencismo. Estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos, estamos a favor de la democracia, que se elija lo que el pueblo decida, y estamos en contra de la injerencia y la intervención. Y hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, más allá del régimen que haya en cada país. No estamos de acuerdo, tiene que ser el pueblo quien decida. ¿Y qué opinión le merece? Y siempre la vía pacífica, siempre. Se puede solicitar apoyo internacional para poder desarrollar frente a un conflicto interno una solución pacífica, que también lo dice la Constitución. Pero el injerencismo nosotros no estamos de acuerdo. ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, el llamado que hace la canciller venezolana pidiéndole a Brasil, a Cuba y a México que se unan contra Estados Unidos? Pues hay que ver las circunstancias. Por eso digo que estamos atentos a lo que está pasando en Honduras. No quisiera yo ir. Es decir, el presidente Trump dijo por quién había que votar, igual que en otros casos lo ha hecho. Nosotros creemos que cada país tiene que tomar sus propias decisiones y que no haya injerencia extranjera. Es la autodeterminación de los pueblos, es la soberanía. El artículo 39 de la Constitución, que viene desde la Constitución de Apatzingán y los sentimientos de la nación de Morelos, habla de ello, la soberanía dimana del pueblo. Y los pueblos tienen que decidir cómo se gobiernan. La Constitución mexicana es extraordinaria porque dice en todo momento el pueblo de México puede decidir cómo se gobierna. Claro. Es algo único quizá. Pero de ahí depende la soberanía, de la decisión del pueblo, es la esencia de la democracia. Entonces, por eso en este caso de Chile podemos estar o no de acuerdo con quien
llega al gobierno, pero fue una elección en donde todos los chilenos reconocen que fue una elección democrática. Podemos debatir sobre la posición de quién va a ser presidente, pero hay un reconocimiento de que hubo una elección democrática. Entonces, es distinto en cada país y nunca vamos a estar de acuerdo con la intervención, nunca, ni con quien llama al intervencionismo. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.